Sistema de proyecciones ortogonales e isometría. Guía de trabajo práctico 9. Explicación en clase vía videoconferencia. Cátedra de Planimetría de las carreras de licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Para comenzar, la representación de los cuerpos desde cero. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, tengo el sistema de ejes coordenados, trazo una línea en horizontal, una línea en vertical. A partir del punto de intersección, ubico el punto cero. Desde ese punto cero, en horizontal hacia la izquierda, voy a tener el eje X que voy a utilizar para la representación de las magnitudes, donde voy a expresar los anchos de los cuerpos. Desde el punto de intersección hacia abajo, en vertical, voy a ubicar el eje Y, donde vamos a expresar las magnitudes que corresponden a las profundidades. Como también se puede apreciar, tengo desde el punto cero hacia la derecha, en horizontal, el eje Y en horizontal. Tenemos la correspondencia de estos dos ejes porque lo que hacemos es, cuando tenemos resuelta la vista frontal, las magnitudes, perdón, la vista superior, las magnitudes con respecto a las profundidades son las mismas que abatimos hacia el eje Y en horizontal para la representación de la vista lateral. En vertical, desde el punto cero hacia arriba, tenemos el eje Z que nos vamos a reservar para la representación de las alturas. Entonces, sin más protocolo, vamos a comenzar a ubicar los puntos que necesitamos para la representación de cada uno de estos volúmenes. Vamos a empezar entonces con la representación del prisma de base hexagonal. Decíamos que esto lo íbamos a construir a partir del dibujo de un círculo, que este círculo iba a tener centro en la proyección del eje, de la coordenada 6 del eje Y. Tomo entonces coordenada 6 del eje Y. Desde acá proyecto un eje hacia abajo y el centro iba a tener lugar en la proyección de la coordenada 3 del eje Y. Entonces, en este punto de intersección de coordenada 6 de las X y 3 de las Y, voy a tener el centro para el trazado de un círculo que me va a servir para la construcción del hexágono. Podemos hacer una pequeña pausa y si no, vamos a representar esto rápidamente. Tomamos un compás. Acá lo que necesito es trazar entonces previamente el radio que va a ser de 2 centímetros, o sea, va a coincidir con la proyección de coordenada 4 de las X y coordenada 8 de las X. Vamos a tomar entonces con el compás como referencia las magnitudes de estos radios y a partir de aquí entonces pinchando con el compás en la proyección del círculo vamos a trazar suavemente este círculo, porque el círculo es nada más que una herramienta para la construcción del hexágono, que es la figura.
Se me modifica el radio. Acá tenemos esta dificultad. Muy bien. Con este círculo que está trazado muy suavemente, vamos a construir ahora proyectando a 30 grados, con la escuadra de 30 grados, perdón, de 60 grados. Vamos a trazar las diagonales que nos van a servir para definir los vértices de este hexágono. Así que trazamos de este modo. Y lo que nos interesa son los puntos de intersección de estas diagonales con el perímetro de este círculo. Así vamos a tener los 6 vértices para poder construir en vista superior la base de este prisma de base hexagonal. Se puede ver bien entonces cómo queda definida la vista superior de ese cuerpo de base hexagonal. Acá tenemos una de las 3 vistas de ese prisma de base hexagonal. Vamos a continuar construyendo la vista frontal de este cuerpo. Así que, si nosotros nos posicionamos desde aquí, vamos a poder ver las 3 caras que conforman la superficie y los contornos visibles de ese cuerpo. Entonces, nos interesan 4 puntos, que son estos vértices que vamos a utilizar como referencia para la construcción de la vista frontal de este cuerpo. A partir de cada uno de estos vértices, vamos a trazar proyecciones en vertical, línea de proyección, por donde viajan estos contornos en el espacio, hasta encontrarse con la representación de la altura. Entonces, la altura de este cuerpo es de 5 centímetros. Nos referimos al eje de coordenadas Z. Vemos acá en la coordenada 5 del eje Z, que tomamos como referencia para hacer la proyección. Uy, yo estoy moviendo el tablero. Ahí, ¿ven bien la imagen ahí? Sí, se ve bien, profe. Porque me olvido que hay una cámara que está tomando esto. Entonces, acá están las líneas de proyección que viajan en el espacio y se intersectan con esta otra línea de proyección que transporta la altura de este cuerpo. Así que consideramos los puntos de intersección de estas 2 proyecciones coordenadas con respecto a los anchos y con respecto a las alturas. Y así vamos a poder definir ahora la vista frontal de este volumen. Y remarcamos también la base. Muy bien.
vista superior, vista frontal. Vamos ahora a la vista lateral. ¿Cómo vemos la vista lateral de este cuerpo? Si nos ubicamos desde el lateral del volumen, vamos a poder apreciar que en vista lateral aparecen dos caras, a diferencia de la vista frontal, donde aparecen tres caras del cuerpo. Entonces, vamos a tomar en cuenta esas vistas, esos vértices con los que definimos la vista lateral, los proyectamos hasta el eje Y en vertical. Acá tenemos que este viene hasta 1,25, 1,30. No lo mido, es donde me da la proyección sobre este eje y a partir de ahí lo voy a rotar. Proyectamos este vértice que coincide con la coordenada 3 y tenemos este otro vértice que se proyecta hasta el eje Y. Por las dudas, un compás fijo no tenés. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, no, este va a ser chico. Ahora, con el compás, pinchamos en el punto 0, tomamos como apertura de radio la distancia hasta la proyección del primer vértice y a esto lo abatimos, lo rotamos desde el eje Y en horizontal, en vertical, al eje Y en horizontal. Transportamos estas imágenes aquí. Y por último, este otro punto que abatimos hasta este lugar. Ahí tenemos la posición de estos tres puntos. Y a partir de la ubicación de la base, proyectamos en altura hasta intersectar con la proyección en horizontal de la coordenada 5 del eje Z, que nos define la altura de este volumen. Una vez que tenemos esto trazado, remarcamos los contornos de la altura, de la cara superior del cuerpo y de la base. De esta manera nos queda definida la vista superior, frontal y lateral del prisma de base hexagonal. Vamos a continuar con la representación del cono. Entonces es importante que empecemos por definir la ubicación del centro de la base circular del cono, que está en coordenadas 3 del eje X y coordenada 7 del eje Y. Entonces, vamos a trazar una línea de proyección suave. Decimos, coordenada 3 del eje X, coordenada 7 del eje Y. Ustedes pueden ver que yo trazo líneas de proyección que viajan por el plano, en el espacio, donde por esa línea de proyección va la magnitud que está volcada en la coordenada. Son líneas de trazo fino, suave, de trazo continuo, porque en esa línea de proyección viaja el punto que ahora tengo que ubicar.
Entonces, el centro de la base se ubica en este punto de intersección, como decíamos, de la coordenada 3 de las X, 7 de las Y. Perfecto. Entonces, con el compás vamos a tomar una apertura de radio 2 para trazar un círculo donde va a quedar inscripta la base de este volumen, la base del cono. Acá es importante todo el contorno del cono y el punto del centro de esa base es la representación de la cúspide en esta vista superior. Esta cúspide que aquí estamos viendo desde arriba, proyectamos en vertical hasta la altura de 7 centímetros, así que a partir de la coordenada 7 del eje Z, trazamos una línea de proyección en horizontal que nos define la altura de la cúspide de este cono. Marcamos el punto ahí y luego vamos a construir el cono teniendo en cuenta la ubicación en la base de las tangentes de esa superficie. Así que acá tenemos coordenada 1 del eje X, coordenada 7 del eje Z, y de aquí hasta acá vemos que tenemos la posibilidad de proyectar. Lo mismo, desde aquí tenemos coordenada 7 del eje Z y coordenada 5 del eje X. Acá, como ustedes pueden apreciar, tenemos la superposición de la vista frontal del cono con la vista frontal del prisma de base hexagonal. El cono lo tapa, lo eclipsa en vista al prisma de base hexagonal, por lo que parte de esta arista va a quedar tapada por el cono y no va a ser un contorno visible, sino que va a ser un contorno oculto. Por lo tanto, borramos la línea de trazo continuo para reemplazarla por una línea de trazos. Y de este modo nos queda representada la vista superior y frontal del cono, y esto es lo que les decía antes de mantener la posición relativa de un cuerpo respecto del otro porque se modifican las vistas. Como vamos a poder ver a continuación en la representación de la vista lateral de este cono, no tenemos superposición como en la vista frontal. Entonces, vamos a proyectar aquí los puntos tangentes. Acá nos coincide esta tangente con la coordenada 5 del eje Y. El centro de la base coincide con la coordenada 7 del eje Y. Y la tangente, la otra tangente de la base, corresponde a la coordenada 9 del eje Y en vertical. Tomando entonces como centro el punto 0, vamos a transportar la ubicación de esta tangente que coincide acá en coordenada 5 de las Y, la cúspide que se ubica en coordenada 7 de las Y,
Y por último, este otro que está en coordenada 9 de las Y. Lo que tenemos que proyectar en vertical es el punto que corresponde a la posición de coordenada 7 de las Y, donde se ubica la cúspide en la intersección de la proyección 7 del eje Z. Así que acá nos queda la cúspide. Vamos a unir la cúspide con la tangente de la base, que está acá en coordenada 5 de las Y. Esto se une acá. Tenemos la otra tangente de la base en coordenada 9 de las Y. Y uniendo el punto de la base con la cúspide, definimos los contornos de la vista lateral de este cono. Terminamos de este modo la representación del sistema Monge: vista superior, vista frontal y vista lateral. Lo que vamos a hacer es transportar los distintos puntos para la construcción del dibujo en perspectiva de estos dos volúmenes. Entonces, comenzamos por la representación del prisma de base hexagonal. Para esto vamos a identificar la posición de cada uno de los vértices, empezando por este vértice, que se ubica en coordenada 8 de las X y coordenada 3 de las Y. Vemos acá los ejes que acá tenemos ubicados ortogonalmente. Acá están repartidos en 3 ejes que están distribuidos, trazados a 30 grados en un sentido, a 30 grados en el sentido opuesto y en vertical para las alturas. ¿Recuerdan? Cuando explicábamos este tema, teníamos la distribución a partir de un punto en el espacio, una apertura equivalente entre cada uno de los ejes de simetría que utilizamos para las 3 magnitudes de un cuerpo tridimensional: X para los anchos, Y para las profundidades, Z para las alturas. 3 ejes de simetría que, para que queden uniformemente repartidos, descomponíamos los 360 grados de apertura angular a partir de un punto distribuido en 3 ejes. Nos generaba una apertura de 120 grados de un eje con respecto al otro. Entonces, volviendo a este desarrollo, coordenada 8 de las X y proyectamos a 30 grados. Coordenada 3 de las Y y proyectamos a 30 grados. En el punto de intersección 8 de las X, 3 de las Y, tenemos este punto. Vamos con este otro. Este está en coordenada 3 de las Y, 4 de las X. 4 de las X, desde acá, proyectamos hacia aquí. En el punto que se intersecta, marcamos el punto. Acá tenemos este punto, que está en coordenada 7 de las X y de las Y, ¿cuánto? Y de las Y tenemos 1,3, que me da acá. Entonces, me vengo acá. Esta magnitud la expreso sobre el eje de las Y. Ahí marco el punto. Desde ahí proyecto. Entonces, acá por el eje de las Y, vienen por aquí. Tenemos que este se ubica en coordenada 5 de las X
este otro en coordenada 7 de las X, 7 de las X, 5 de las X. Entonces, acá viene la línea de proyección con respecto a la coordenada 1,3 de las Y, y ahí vamos marcando los puntos en el espacio. Esta otra línea de proyección se ubica aquí en coordenada 4,7, 4,7 de las Y, así que marcamos aquí 4,7 de las Y, esto nos da acá. A partir de esta ubicación transportamos hasta acá, y en la intersección con la proyección del eje X ubicamos estos puntos en el plano. Entonces, si se alcanza a distinguir muy difusamente dónde están ubicados cada uno de estos puntos, pero ahora yo voy a reforzar la unión de estos puntos para representar las aristas de este volumen. Por el momento van a ser los contornos de la base. Esto me da ahí, esto me da acá. El resto de los contornos, que van a quedar como contornos ocultos cuando materialice la proyección del volumen en altura, van a quedar contornos ocultos, por lo tanto ya los voy representando con líneas de trazo. Se puede ver cómo queda definida la base en perspectiva, lo que acá tenemos en vista superior, ahora lo tenemos construido aquí en perspectiva. A partir de la ubicación de cada uno de los vértices de esta base hexagonal, vamos a trazar proyecciones, líneas de proyección en altura, donde vamos a volcar las magnitudes que corresponden a la altura de este cuerpo para definir la representación en perspectiva de este volumen. Acá tenemos dos mecanismos. Sabemos que el cuerpo tiene 5 centímetros de altura. Muy bien. Una manera de hacerlo es volcando esa altura de 5 centímetros en cada una de estas aristas. Entonces voy marcando la altura de cada arista, 5 centímetros, y donde quedan cada una de estas líneas de proyección con el punto que corresponde a la altura, vuelvo a hacer lo que hice en la base, unir cada uno de los vértices, y voy a tener ese hexágono en perspectiva a los 5 centímetros de altura. La manera de hacerlo mediante la aplicación del método es tomando los 5 centímetros de altura que están volcados en el eje de coordenada Z. A partir de este eje de coordenada Z, proyecto hacia el eje X y proyecto esto mismo sobre el eje Y. Y acá tengo los puntos que van en las coordenadas
este que está en coordenada 8, acá, ¿dónde está este punto en coordenada 8? Aquí, donde se intersecta con el eje, con la coordenada 5 del eje Z, tengo el punto aquí en el espacio. Esto se proyecta hasta intersectar con la proyección en vertical del punto que viene desde la base, y de esta manera, entonces perfectamente, sin medir nada, sino valiéndome del sistema de proyecciones de ejes coordenados X, Y y Z, voy tomando cada una de las proyecciones sobre cada uno de estos ejes de simetría y los voy proyectando a las magnitudes que corresponden a los anchos, donde se intersectan con las alturas. Por ejemplo, desde acá, este viene hasta acá, este otro viene hasta intersectar aquí. Vemos estos puntos de la base que están en coordenada 5. Y la coordenada 5 de la X vengo hasta coordenada 5 del eje Z. Desde acá proyecto en el espacio, y donde se van encontrando estas magnitudes, tengo acá este contorno que va a quedar representado en línea de trazos, porque este es un contorno que queda oculto detrás de la imagen aparente que se va configurando con la representación de este sólido. Así que estos puntos se unen con estos, este con este, esto con esto, este se viene a juntar con este de acá atrás. Me está quedando esta lista. Esta está acá en la base, y la proyección está acá en coordenada 4, y acá está coordenada 5 de la Z, y esto desde acá lo proyecto hasta la proyección en vertical de la altura, que se da acá. Así que este punto se une con este. Este con este otro. Y nos queda definir con línea de trazos este contorno oculto ahí. De este modo quedó representado en perspectiva el prisma de base hexagonal. Así que lo que vamos a continuar haciendo es la representación en perspectiva del cono. Para esto vamos a empezar representando en perspectiva la base circular de este cono. Tenemos que ver en qué coordenadas se inscribe esta base circular. Tenemos que ver en qué cuadrado está inscrito este círculo para poder representar un cuadrado en perspectiva que luego vamos a utilizar como herramienta para resolver las diagonales que nos permiten definir los 4 centros que necesitamos para la construcción de esa elipse que a escala termina siendo la representación en perspectiva de esa base circular. Así que presten atención acá. Este círculo
está inscrito en un cuadrado que tiene 4 centímetros de lado, que parte de la coordenada 1 a 5 de las X y de las coordenadas 5 a 9 de las Y. Vamos acá. Desde las coordenadas 1 de la Z, de las X, coordenada 1 de las X y coordenada 5 de las X, por acá, por acá. Y esto, coordenadas 5 de las X, esta es coordenada 5 de las X y coordenada, perdón, de las Y, ya estoy mezclando, y coordenada 9 de las Y. Bueno, ¿cuáles son los puntos? Refuerzo un poco, pero apenitas, para que ustedes puedan distinguir cuál es el cuadrado en el que va a quedar inscrito este círculo que nos representa la base. Yo no estoy dibujando esto para que quede lindo, sino para poder explicarles el sistema de representación. Entonces acá tengo un cuadrado en perspectiva donde se inscribe un círculo en perspectiva, que todavía no lo tengo. Repasemos cómo hacíamos esto. Trazábamos diagonales. Los dos vértices de este cuadrado que están más próximos son 2 de los 4 centros que tengo que utilizar para la construcción de esa elipse. A partir de estos centros, trazo diagonales desde el vértice anterior hasta el punto medio del lado opuesto. Y desde este otro vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Desde el vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Desde el vértice posterior hacia el punto medio del lado opuesto anterior. En la intersección de estas diagonales tengo la posibilidad de ubicar los centros que necesito para la construcción de esa elipse. Así que ahora con el compás empezamos trazando este arco de circunferencia entre este punto tangente que corresponde a la diagonal con la cara del cuadrado, que es un cuadrado que tiene 4 por 4 de lado. Por lo tanto, este círculo que estoy representando aquí es como representar un círculo que va a tener 4 centímetros de diámetro. Entonces, acá voy a tener la precaución de trazar estos arcos, parte como contorno continuo y parte como línea de trazos, porque el 5% de la superficie de esta base va a quedar representada como contorno oculto cuando eleve el volumen. Esto con tinta se marca perfecto. Y ahora lo hace todo un plotter. Muy bien. Entonces, así queda representada la base de este cono. Ahora hay que construir el cono.
Entonces, el centro de este cono lo tenemos ubicado en coordenadas 3 de las X, 7 de las Y. Coordenadas 3 de las X, acá está. Desde la coordenada 3 de las X, viene por acá. Coordenada 7 de las Y. Acá está. En el punto de intersección vamos a tener el centro de la base del cono, a partir de donde vamos a trazar una línea de proyección en vertical. ¿Hasta dónde? Hasta los 7 centímetros de altura. Si quieren hacerla más corta, directamente sobre la proyección en vertical, toman desde el punto central de la base, marcan los 7 centímetros de altura ahí, y de esa manera les queda definida la cúspide del cono que luego van a unir con las bases. Pero haciéndolo a método, yo no voy a medir esos 7 centímetros que acabo de medir. Voy a tomar acá la proyección en vertical de la coordenada 7 del eje Y. Veo donde esta proyección se intersecta con, transporto coordenada 7 del eje Z, que me define la altura. Ahí tengo la posición de esa altura en el espacio. Esto lo proyecto hasta acá. ¿Y qué pasa? Coincide perfectamente con lo que había obtenido antes. Lo mismo debe suceder si a esto lo hago con referencia al eje de las X. Tengo coordenada 7 del eje Z, donde esto se corresponde con la proyección de la coordenada 3 del eje X. Tengo esta altura en el espacio y esto lo transporto hasta acá y coincide perfectamente, lo que certifica una vez más, verifica una vez más que esto es un sistema de representación coordenado. Nos manejamos con coordenadas espaciales. Entonces, cada punto en el espacio tiene su ubicación correcta por este sistema de coordenadas. Ahora, para terminar la representación del cono, tomamos como referencia el punto que me define la cúspide y vamos a trazar una recta hasta el punto tangente de la base, que es el punto más exterior de esta base. Trazamos de este lado y hacemos lo propio de este otro lado también, desde la cúspide hacia el punto más exterior de la base. Y de esta manera tenemos representado el cono con los contornos visibles y la parte del contorno de la base que queda oculto. De este modo queda terminado nuestro trabajo práctico, que es un repaso de los dos sistemas de representaciones que ya hemos desarrollado: sistema de proyecciones ortogonales y sistema de proyecciones oblicuas. Con lo que construimos, con las proyecciones ortogonales, que acá definimos como sistema Monge, las 3 vistas principales, vista superior, frontal y lateral, como vistas planas bidimensionales. Mientras que a través del sistema de proyecciones oblicuas, lo que hemos dibujado aquí es una perspectiva isométrica. Tenemos la representación tridimensional de una imagen tridimensional de estos dos volúmenes. Bueno, con esto termino.